Hola chicos, bienvenidos a esta nueva sesión de química. El día de hoy vamos a estar trabajando con el referente temático de las leyes de los gases. Específicamente en esta sesión vamos a trabajar entonces con la ley de Boyle-Mariotte y con la ley de Charles. Antes de comenzar debemos de tener en cuenta que para todas las leyes de los gases, ya sea la de Boyle-Mariotte, la de Charles, Gay-Lussac, Dalton, la ley combinada de los gases o la ley de los gases ideales, debemos tener en cuenta que todas las magnitudes que se tienen como datos en cada uno de los ejercicios, estos deben de estar en unas unidades de medida. Entonces, para el caso de la presión debe de estar en atmósferas, el volumen debe de estar en litros, la temperatura debe de estar en Kelvin y la cantidad del gas debe de estar en moles. Ahora, entrando en materia, la ley de Boyle-Mariotte nos enuncia que a temperatura constante el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se somete. Y teniendo en cuenta la gráfica que tenemos acá, podemos corroborar esta ley en las cuales, a medida de que aquí vemos que va disminuyendo la presión, el volumen va a ir en aumento. Y si la vemos en caso contrario, a medida que va disminuyendo el volumen, la presión va a ir aumentando. Para este caso, pues entregan entonces la fórmula para desarrollar ejercicios frente a esta ley, donde nos dice que el volumen 1 partido el volumen 2 es igual a la presión 2 partido la presión 1. Para efectos de ejercicio, pues organizamos esta fórmula, ya que a partir de esta podemos despejar alguna de las partes que necesitamos en algún ejercicio en particular. Tener en cuenta de que cuando nosotros tenemos esta parte del volumen 1 o la presión 1 o el volumen 2 y la presión 2, estamos hablando de condiciones iniciales y estamos hablando de condiciones finales, en las cuales cuando encontramos este unito en cada una de estas magnitudes, pues nos está hablando de esas condiciones iniciales, es decir, por ejemplo, cuando nosotros queremos calentar, por ejemplo, agua, esta se encuentra inicialmente a una temperatura, a una presión, a una cantidad de la sustancia iniciales, y una vez estas estén calentadas al punto del análisis que le queremos dar, pues estas van a ser las condiciones finales. Entonces, tener muy en cuenta esta parte de cómo se especifica a partir de una gráfica o cómo se analiza esta primera ley de Boyle. Iniciamos entonces con este primer ejercicio para la ley de Boyle-Mariotte, en donde nos dice que se tiene un volumen de 400 centímetros cúbicos de oxígeno a una presión de 380 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará el gas a una presión de 760 milímetros de mercurio si la temperatura es constante? Entonces, analizando el ejercicio, una vez de que nos digan de que la temperatura es constante, podemos remitirnos inmediatamente a la ley de Boyle. Entonces, para este tipo de ejercicios vamos a iniciar sacando los datos que me están entregando del ejercicio. Entonces, en este caso, pues, tenemos un volumen inicial de 400 centímetros cúbicos, tenemos una presión de 380 milímetros de mercurio, tenemos una presión 2 que es de 760 milímetros de mercurio y tenemos que hallar ese volumen 2 en este ejercicio como tal. Entonces recordar de que miren que aquí está pasando de 380 milímetros de mercurio a 760 milímetros de mercurio, el cual está aumentando su presión. ¿Qué debemos esperar de este ejercicio? Que el volumen 2 que estemos trabajando o que obtengamos a partir de la solución de este ejercicio tiene que ser menor teniendo en cuenta esa ley de Boyle. Entonces, vamos a sacar los datos que tenemos acá. Entonces, tenemos el volumen 1, que es de 400 centímetros cúbicos. Vamos a sacar entonces la presión 2,
que es de 380 milímetros de mercurio. Tenemos el volumen 2, que es el que tenemos que hallar. Y tenemos la presión 2, que es de 760 milímetros de mercurio. Como vemos acá, pues no tenemos las unidades de medida en las cuales debemos de trabajar este ejercicio, por lo cual debemos hacer sus conversiones de unidades. Entonces tenemos que pasar de centímetros cúbicos a litros. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que un metro cúbico es igual a 1000 centímetros cúbicos. Y recordar también de que un metro cúbico es equivalente a un litro. Entonces centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se cancelan, metros cúbicos con metros cúbicos se cancelan, y este me daría como resultado 0.4 litros. Como también tenemos acá estos 380 milímetros de mercurio, debemos convertirlos a atmósferas. Entonces debemos recordar aquí de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Vamos a sacar este dato por acá. Decimos que estos 380 milímetros de mercurio, donde una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. En este caso, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se cancelan, y este me daría como resultado 0.5 atmósferas. Vamos entonces también con este dato, debemos de pasarlo de milímetros de mercurio a atmósferas. Entonces en este caso volvemos a aplicar este mismo factor de conversión, donde una atmósfera que equivale a 760 milímetros de mercurio. En este caso, pues entonces nos daría una atmósfera. Ya teniendo en cuenta la conversión de estas unidades, vamos a aplicar la formulita para la ley de Boyle, que nos dice que el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Entonces, en este caso tenemos que despejar el volumen 2. Como aquí lo encuentro multiplicando, lo paso aquí a dividir. Es decir, que me queda que el volumen 2 es igual al volumen 1 por la presión 1 partido la presión 2. Y en este caso, lo único que tenemos que hacer es reemplazar estos valores. Entonces tenemos que el volumen 1 sería de 0.4 litros. Esto por la presión 1, que es de 0.5 atmósferas, dividido la presión 2, que es de 1 atmósfera. Entonces, atmósferas con atmósferas se cancelan, y esto me daría como resultado 0.2 litros. Entonces, en este caso podemos ver de que se me está cumpliendo la ley. Como la presión me está aumentando, su volumen debe de disminuir, y está disminuyendo de 0.4 a 0.2 litros. Entonces, de esta manera es que se realizan este tipo de ejercicios. Bueno, chicos, aquí tenemos un segundo ejercicio para esta ley de Boyle-Mariotte, en las cuales nos dice qué presión hay que aplicar a 2 litros de un gas que se encuentra a una presión de 200 psi para comprimirlo hasta que ocupe un volumen de 800 mililitros. Entonces, lo primero que vamos a sacar son los datos que me está entregando el ejercicio. Entonces, en este caso, vamos a relacionar de que tenemos un volumen 1, una presión 1 y tenemos un volumen 2, por lo cual debemos de hallar la presión 2. Entonces vamos a sacar esos datos. Entonces tenemos que el volumen 1 es de 2 litros, que la presión 1 es de 200 psi, que el volumen 2 es de 800 mililitros y que la presión 2 es la que necesitamos hallar.
Entonces aquí tenemos este volumen 1, se encuentra en litros, no hay que hacer ninguna conversión, pero aquí vemos de que la presión los tenemos en PSI, debemos de pasarlos a atmósferas. Entonces recordar, según las tablas o los datos que les había entregado a ustedes, en las cuales se encontraban estas equivalencias de que una atmósfera equivale a 14.7 PSI. Entonces colocamos 14.7 PSI en la parte de abajo, que esta equivale a una atmósfera. Entonces PSI con PSI se cancelan y este me daría como resultado 54.42 atmósferas. Aquí tenemos entonces este volumen que lo tenemos en mililitros y vamos a pasarlos a litro. Entonces decimos que un litro que equivale a 1000 mililitros y en este caso sería igual a 0.8 litros. Saben que mililitros con mililitros se cancela. En este caso entonces retomamos la fórmula para Boyle-Mariotte, donde el volumen 1 por la presión 1 es igual al volumen 2 por la presión 2. Entonces debemos despejar la presión 2 y en este caso, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tenemos que la presión 2 sería igual al volumen 1 por la presión 1 dividido el volumen 2, en donde la presión 2 sería igual el volumen 1, que sería de 2 litros. Esto por la presión 1, que sería de 54.42 atmósferas, dividido ese volumen 2, que sería de 0.8 litros. Entonces litros con litros se cancelan y me quedan en atmósferas. Y en este caso me daría como resultado 136.05 atmósferas. Como vemos aquí, está disminuyendo el volumen, por lo cual la presión debe de aumentar. ¿En cuánto me está aumentando? Desde 54.42 atmósferas me aumenta a 136.05 atmósferas. Continuamos con este referente temático y vamos a entrar a analizar la ley de Charles. Entonces Charles nos dice que a presión constante el volumen de una masa de gas varía directamente proporcional con la temperatura absoluta. ¿Qué quiere decir esto? De que a medida de que aumenta el volumen, también tiene que aumentar la temperatura. En este caso, como vemos, ya no tenemos involucrada la presión, dada de que ésta se encuentra constante. Y aquí involucramos las magnitudes del volumen y la temperatura. Para este caso, entonces también nos entregan la fórmula para esta, en las cuales dice que el volumen 1 partido el volumen 2 es igual a la temperatura 1 partido la temperatura 2. Reorganizamos un poco la fórmula para efecto de ejercicios y nos queda este que está dividiendo, pasa aquí a multiplicar, y este que está dividiendo pasa aquí a multiplicar. Entonces nos queda de esta forma la fórmula. Como vemos aquí en la gráfica, podemos analizar de que a medida de que aumentando el volumen, también va aumentando la temperatura. Entonces es un tanto diferente a la primera ley que vimos, que de la de Boyle, en las cuales estas entre el volumen y la presión se encuentran inversamente proporcionales. Bueno chicos, entonces tenemos aquí un ejercicio para la ley de Charles, en las cuales nos dice si cierta masa de un gas contenido en un recipiente rígido de 20 litros de capacidad a la temperatura de 700 Fahrenheit, ¿qué temperatura alcanzará la misma cantidad del gas a presión constante si el volumen aumenta a 30.000 mililitros? Entonces, en este caso, como vemos de que el volumen va a aumentar, la temperatura también va a aumentar, teniendo en cuenta la ley de Charles. Bueno, primero que vamos a realizar es sacar los datos que me está entregando
el ejercicio, en las cuales pues aquí tenemos un volumen inicial, que este es de 20 litros. Tenemos una temperatura inicial, que esta es de 700 Fahrenheit. Tenemos un volumen 2, que es de 30.000 mililitros, y la temperatura 2, que es la que debemos hallar. Entonces, en este caso tenemos el volumen en la unidad deseada, tenemos la temperatura 1 que se encuentra en Fahrenheit, pero debemos pasar esta a grados Kelvin. Entonces, recordar aquellas formulitas que les había entregado para la conversión de temperaturas, en las cuales para pasar de Fahrenheit a Kelvin utilizamos que Kelvin es igual a 5 que multiplica a esos grados Fahrenheit menos 32 dividido 9 más 273.15 Kelvin. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es sustituir aquí donde tenemos estos Fahrenheit, los vamos a sustituir por el dato que me están dando. Entonces, en este caso, sería 700 aquí, menos 32. Entonces, para esta temperatura nos daría 644.26 Kelvin, realizando toda su operación. Y debemos pasar este volumen 2, debemos de pasarlos a litros. Entonces decimos que 1000 mililitros, que equivalen a 1 litro. Entonces mililitros con mililitros se cancelan y esto me da como resultado 30 litros. Entonces utilizamos la fórmula para la ley de Charles, donde nos dice que el volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la temperatura 1. Entonces, en este caso tenemos que despejar la temperatura 2, por lo cual este que se encuentra multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces tenemos que la temperatura 2 sería igual al volumen 2 por la temperatura 1, todo dividido, el volumen 1. Y aquí lo que debemos de hacer es reemplazar los datos que ya tenemos. Entonces tenemos aquí el volumen 2, que es de 30 litros, esto por la temperatura 1, que aquí la hallamos, que es de 644.26 Kelvin, dividido el volumen 1, que sería de 20 litros. Entonces, litros con litros se cancelan y me quedan en las unidades de Kelvin, y para este me da como resultado 966,39 Kelvin. Entonces, por lo cual, con este resultado podemos corroborar esta ley, en las cuales al aumentar el volumen también aumenta la temperatura, que mire que está aumentando de 700 a 966.39 Kelvin. Bueno, chicos, acá les dejo entonces dos ejercicios para que ustedes puedan practicar. El primer ejercicio dice: ¿qué volumen ocupará 500 mililitros de un gas a 600 psi de presión hasta 750 psi a temperatura constante? Y el segundo ejercicio me dice: si un gas se encuentra en un recipiente de 4000 mililitros y una temperatura de 20 grados Celsius y calentamos hasta 200 grados Celsius, ¿cuál será el volumen del gas? Entonces, aquí hay una primera parte. Les están preguntando por ese volumen 2 cuando se calienta hasta 200 grados Celsius. Y vuelven y les preguntan este mismo ejercicio, ya no con 200 grados Celsius, sino que lo vamos a enfriar a 0 grados Celsius. Entonces, chicos, de esta manera entonces terminamos esta sesión de química. Realicen los dos ejercicios que se les proponen. Los estaremos entonces socializando en la próxima sesión. Que Dios los bendiga, chicos. Cuídense mucho. Bye bye.